Bienvenidos y bienvenidas a ya no sé, ya no voy a decir qué número de clases porque la verdad no me acuerdo. Pero sin embargo va a ser una de las clases introductorias más importantes de octavo año, ya que aquí vamos a comenzar nuestro viaje por la biología celular. A mi gusto, una de las materias más hermosas de la biología. Comprender estos conceptos les va a servir para aprender todo lo que se les va a venir en años superiores. Por lo tanto, créanme, aquí hay un gran contenido que vamos a partir viendo. Y lo más probable es que si bien usted ya sepa una gran cantidad de conceptos, porque yo me he dado cuenta en los chats que ustedes saben acerca de estos contenidos, de estos conceptos por lo menos, necesitamos verlos lentamente para que después no se nos venga todo como un tsunami y para que vayamos pasito a pasito, pero de manera segura. Así que lo que vamos a ver hoy día es más o menos qué es una célula, aunque eso algo tenemos de conocimiento por la teoría celular, por los postulados de la teoría celular. Vamos a ver las diferencias entre una célula animal, vegetal, un hongo, una bacteria, que si bien son cosas básicas, son cosas que necesitamos obligadamente tener claras. Bueno, y en nuestra portada nos acompañan el modelo tridimensional de la célula animal y el de la célula vegetal. Bueno, eso obviamente no es una célula, pero se llama cell. Y soy un idiota, no sé por qué la puse. Bueno, lo que vamos a hacer en esta sesión entonces es conocer diferencias entre células procariontes y eucariontes, entendiendo qué las hace diferentes, y al final vamos a ver también una mini comparación entre células animales, vegetales y fungi. Como spoiler, todo lo que sea fungi es hongos. Hongos. ¿Sí? O sea, cuando alguien quiere una pintura anti-hongos es fungicida. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entender algo. ¿Qué es una célula? Bueno, trayendo un poco de lo que habíamos visto en la teoría celular, una célula es la unidad estructural, funcional y genética de todos los seres vivos. Es decir, el material genético que tiene que básicamente entiende cómo construir a un ser vivo completo, a un individuo completo, está en el material genético de una célula. El funcionamiento de un ser vivo se puede explicar por el funcionamiento de algunas de sus células, o de sus células si fuera un organismo unicelular. Y además, la célula es lo que le da la forma al ser vivo. ¿Sí? Si el ser vivo tiene una forma alargada rara, es porque sus células adquieren esa forma. Cosa que ya vimos en teoría celular, insisto. Ahora, células hay principalmente de dos tipos. Las eucariontes y las procariontes. Esto tal vez ustedes lo vieron o lo mencionaron en séptimo básico. Algo se ve de procariontes básicamente cuando se ve sistema inmune. Eh, y las procariontes son principalmente bacterias. ¿Ok? Principalmente bacterias. La que los hace diferente de los eucariontes es que los eucariontes tienen núcleo donde almacenan su material genético. Las bacterias no, su material genético lo tienen disperso en el citoplasma, pero ya veremos cada una de las partes. Y dentro de los eucariontes, que son células que sí tienen núcleo, vamos a tener a la célula vegetal y a los hongos, los voy a encasillar aquí en en un mismo recuadro, y aparte la célula animal, que igualmente es eucarionte. ¿Ok? Es importante que entiendan esta clasificación. ¿Quiénes son eucariontes y quiénes son procariontes? Muy importante. Bien, entonces aquí rápidamente una leve comparación entre lo que es eucarionte y procarionte. Usted dice, profe, está lleno de nombres. Sí, está lleno de nombres. Y al final de este semestre no tan solo se los va a aprender, sino que incluso va a saber qué función tiene cada uno de esos nombres. Tal vez incluso ya sepa alguno. Eh, bueno, finalmente lo que me interesa es que entiendan, fíjense, la célula eucarionte, que es esta mitad, obviamente esto es una representación, es un dibujo, fíjense que tiene una delimitación
del material genético. Está como encerrado en una bóveda, que es el núcleo. Y el núcleo además tiene como una prolongación, es como bastante más complejo. Bueno, el núcleo suele ser una parte esférica que usualmente está en el medio de una célula. Ahora, van a haber células que va a ser difícil identificar cuál es el medio de esa célula, pero normalmente está en el medio, ¿ya? En cambio, fíjense, la célula procarionte tiene el material genético y lo tiene ahí nomás, po. No, no hay nada que lo recubra, que lo proteja, que lo almacene, nada. Y fíjense también, o sea, la célula eucarionte tiene un montón de estructuras que la procarionte no. Obviamente eso le agrega complejidad a la célula eucarionte. Hay un montón de estructuras que tienen funciones en particular. Por ahora no me interesa ni los nombres ni las funciones, pero sí me interesa que entiendan que tiene estructuras membranosas, porque cada una de estas estructuras la recubre una membrana, eh, que la célula procarionte no tiene. No tiene. ¿Ok? Esto le agrega complejidad. Estas estructuras, como gran título gran, se llaman organelos. ¿Ok? Los organelos de una célula eucarionte son bastantes, son varios. La procarionte no tiene organelos membranosos. ¿Ok? No tiene organelos. Podrían decir, profe, aquí la célula eucarionte tiene un 80 y la procarionte tiene varios 70. Vale, eso más que el 80 y el 70, quiero que entiendan que es un ribosoma, ¿ok? Que tiene ciertas características que lo hacen levemente diferentes entre célula eucarionte y procarionte, pero es un ribosoma, ¿ok? De hecho, fíjense que aquí dice ribosoma 80S, es como un apellido, por así decirlo, y aquí tenemos un ribosoma 70S, insisto, no sé, ni olvídense ahora mismo de este número, no les interesa. Lo único que necesitan saber es que quizás lo único, ahora yéndonos a lo que sí tienen en común la eucarionte y la procarionte, es que tienen ribosomas. Ya veremos lo que hace el ribosoma, no se preocupen, pero tienen ribosomas en común. ¿Qué más tienen en común? Bueno, obviamente tienen material genético, ADN. Tienen que tener el material genético, o sea, insisto, el material genético es el manual de instrucciones para generar a este ser vivo, ¿ok? Y necesitamos esto. Todas las células necesitan el material genético, si no, no tendrían una función de heredar su información genética, ¿ok? Otra cosa que tienen en común, ambas están delimitadas por una membrana, ¿ok? Obviamente es como nuestro límite, po. Necesitamos saber hasta dónde llega una célula y esto lo hace una membrana, que ya vamos a entender de qué está compuesta y cómo crece, cómo se achica, etcétera, cómo se mueve. Pero por ahora simplemente entendamos que ambas tienen esto, una membrana citoplasmática. Aquí está, membrana citoplasmática. ¿Ok? Que por ahora quiero que entiendan que la membrana citoplasmática es lo que delimita una célula. Y lo otro que tienen en común es el citoplasma o el citosol, que es básicamente el agua o la solución acuosa que rodea, que en este caso está como pintado de amarillo, que rodea o que tiene el contenido de la célula. ¿Sí? Obviamente en esta solución, en la célula eucarionte, están todos los organelos. En el caso de la célula procarionte, aquí están los ribosomas y el material genético. Bien, pero entonces, ¿qué tienen en común la célula eucarionte y procarionte? Material genético, citoplasma y membrana citoplasmática. ¿Ok? Esas tres cosas tienen en común la célula eucarionte y la célula procarionte. Además, y esto no es menor, fíjense el tamaño. El tamaño de una célula eucarionte va desde los 2 hasta los 100 micrómetros. Esto es muy relativo, pero bueno, es muy relativo. Obviamente son tamaños muy pequeños. Micro significa 10 a la menos 6 unidades que no podemos ver a simple vista. Pero simplemente comparen de 2 a 100 micrómetros y la célula procarionte es de 0,5 a 3 micrómetros.
Igual quiero que puedan imaginarse que la célula procarionte más grande, 3 micrómetros, es más grande que la célula eucarionte más pequeña, 2 micrómetros. Ahora, en tamaños celulares es todo muy relativo. Es muy relativo, porque en el fondo la célula eucarionte más grande que ustedes conocen, creo que esto lo hablamos en el chat, es el huevo de avestruz, que es una célula. O en general los huevos son células. Eh, por lo tanto, el 100 micrómetros es bastante debatible. Bien, así que eso, eso. Esa es la principal diferencia, bueno, perdón. La principal diferencia entre entonces célula eucarionte y procarionte es el contenido de organelos, ¿ok? Como el núcleo, que es obviamente la principal diferencia. Núcleo. De hecho, literalmente, célula eucarionte significa verdadero núcleo. Eu es verdadero, carionte es núcleo. Bien, entonces vamos a dejar de lado un poco la célula procarionte, las bacterias, y nos vamos a ir un poco más en lo que es célula animal y célula vegetal. Traté de colocar los modelos celulares más o menos a escala, ¿ok? Más o menos este es el tamaño promedio de una bacteria, entendiendo que esto es una célula animal y esto es una célula vegetal. Eh, Obviamente es más pequeña. Acá lo que vamos a entender, comprender y analizar son las diferencias entre una célula animal y vegetal. Profe, ¿dónde dejó a los hongos? A los hongos rápidamente los voy a juntar con los vegetales. Salvo que tienen unas cuantas diferencias, las células de los hongos se parecen bastante más a lo que puede ser una célula vegetal que a una animal. ¿Bien? Bueno, diferencias. Ojo, insisto, los nombres no los coloco y tampoco se los voy a ver a que se lo aprendan. En próximas sesiones vamos a ver cuáles son los organelos eh, y qué función tienen. ¿Ok? Por ahora solamente me interesa que entiendan algunas diferencias. Como ambas, célula vegetal y la célula animal, son eucariontes, tienen núcleo. Fíjense, aquí está pintadito de morado y está como cortado ahí un cuarto de él. Bueno, es un octavo, ya no importa. Y aquí está como en naranjito aquí al medio. ¿Sí? Ahí está el núcleo. Ambas tienen núcleo. Segundo, ambas tienen organelos membranosos. Fíjense, eso de ahí, esos que están acá, esos que están acá, acá. Detrás hay ahí una tremenda cosa celeste. Y aquí obviamente tenemos hartos organelos que se ven ahí en diferentes colores. O sea, organelos tenemos, membrana tenemos, núcleo tenemos, citoplasma, que es obviamente lo que está entre medio, que es como más, es como el agua, ¿ok? Que tiene el contenido, también tenemos. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Bien, hay unas cuantas y son importantes remarcarlas. Primero, la célula vegetal y la de los hongos, ojo, y la de los hongos, tiene pared celular. Ah, profe, ¿qué es la pared celular? La pared celular quiero que se la imaginen como una muralla grande, ¿ok? Bastante resistente. Y esto obviamente lo va a tener la célula vegetal y los hongos. La animal no. Nosotros no tenemos pared celular, ¿ok? No tenemos pared celular. ¿Para qué sirve la pared celular? La pared celular da rigidez y forma a la célula vegetal y a la célula de los hongos. Hay leves diferencias. Las células de los vegetales tienen celulosa, que es que sea dura, resistente. Y eso obviamente le da firmeza a los vegetales. Pero los hongos, en vez de celulosa, tienen quitina. Y tal vez hablamos, si se acordarán, de celulosa y quitina cuando vimos carbohidratos, porque ambos son azúcares. Bueno, la quitina no es tan resistente ni... no, bueno, sí, es muy resistente, pero no es tan dura como la celulosa. Por lo tanto, los hongos son más flexibles. ¿Ya? Eh, Otra diferencia que tienen la célula vegetal con la animal, fíjense, es esta tremenda burbuja que hay detrás, que es un organelo que se llama vacuola, que guarda agua y sales minerales. Nosotros no necesitamos ese organelo porque se entiende que el animal cuando tiene sed toma agua. En cambio los vegetales pueden estar días sin agua
y van a guardar en la vacuola, ¿sí? Es como una caja fuerte, es como la cuenta de ahorro, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, y de hecho yo diría que es una de las principales diferencias, es que las células vegetales tienen cloroplastos que le permiten hacer fotosíntesis, ¿ok? Estos organelos que están aquí como balados verdes son lo que le permiten a la célula vegetal convertir aire, agua y la luz solar en azúcar para poder crecer. Los cloroplastos obviamente no los tenemos nosotros. Nosotros para poder alimentarnos necesitamos comer, no tirarnos al sol. Y los hongos tampoco tienen cloroplastos. ¿Ok? Los hongos no hacen fotosíntesis. No sé si en algún momento jugaron Plantas versus Zombies, pero es que los hongos no te servían en el día, po. Los hongos te servían en la noche, porque no hacen fotosíntesis, ¿ok? Eso es importante. Así que en el chat, en el horario de chat, el día lunes, perdón, el día miércoles, vamos a ordenar qué estructuras son exclusivas de ciertas células y cuáles son las diferencias entre ellas. Bueno, ahí simplemente para lucirse, fíjense que ahí están los organelos. Normalmente la célula vegetal es más ordenadita, porque la pared celular, como le da la forma, tienen formas más geométricas, por así decirlo. La célula animal, la verdad, puede tener desde formas esféricas hasta formas totalmente raras y deformes, como las que les muestro acá. Primero, quiero ver formas, o sea, perdón, tamaños. Fíjense, obviamente lo más pequeños son átomos, moléculas pequeñas como un aminoácido que forma proteínas, esto ya lo debiera saber usted. Proteínas, este es el rango de los aminoácidos, tienen en tamaño más o menos un nanómetro. Ya las proteínas tienen un poco menos de 10 nanómetros de tamaño. Los virus, que probablemente son una de las cosas más pequeñas que puedan existir, tienen un tamaño entre 10 y 100 nanómetros. Los cloroplastos, sin embargo, son 1000 nanómetros. O sea, fíjense que en verdad un virus es mucho más pequeño que un cloroplasto, y un cloroplasto recién es como una de las formas y partes de una célula vegetal. O sea, el virus es nada en tamaño comparado con una célula. Fíjense, el virus, ojo, voy a ponerme en el caso más grande, 100 nanómetros. Y la célula animal y vegetal más pequeña son 10.000 nanómetros. O sea, harta diferencia en tamaño. Bueno, los cloroplastos, un micrómetro. La gran mayoría de las bacterias está entre menos de 1 y 10. Aquí en el 1 micrómetro también podríamos colocar a las mitocondrias. El cloroplasto y la mitocondria tienen tamaños muy similares. Eh, Aquí estos 10 micrómetros y 100 micrómetros son bastante... Uh, o sea, hay células más grandes que 100 micrómetros. Por ejemplo, el ovocito humano. El ovocito humano, que es el gameto femenino, ¿ok? La semillita dentro del cuerpo de una mujer, se puede ver a simple vista. Es como un pequeño puntito, si uno lo puede tener en la punta del dedo, un pequeño puntito negro. Y la verdad es que fíjense, el huevo de rana mide un poco más de 1 milímetro. Y esto sí lo podemos ver a simple vista. Si exageramos un poco, obviamente, esto, vamos a poder entender que el huevo de un avestruz, o sea, el huevo de un avestruz pesa más de medio kilo. Así que generalmente los ovocitos o los huevos o las semillitas de la hembra son células bastante grandes. Ahora, con formas, en verdad, aquí va a depender mucho, mucho, mucho de la función que tenga. Creo que les dije cuando estábamos en la presencialidad que la función de las proteínas son pero tremendamente diversas. Pueden actuar en transporte, en defensa, en un montón. Hay un montón de ramas que pueden actuar las proteínas. Y eso va a ser exclusivamente dependiente de la forma que tengan. ¿Sí? Bueno, a la célula le va a pasar lo mismo. Dependiendo de la forma que tienen, va a ser la función que puedan desempeñar. Por ejemplo, el espermatozoide, con esa forma de muy pequeñito, con cola,
lo más probable es que tenga que moverse, porque su forma también lo otorga. Es lógico, vale, es chiquitito y tiene cola. No creo que su función sea el recibir estímulos de dolor en la piel. No, es muy raro. El glóbulo rojo, por ejemplo, el glóbulo rojo tiene una molécula al medio que se une a oxígeno. Algo que por su forma puede darse el lujo de hacer. Por lo tanto, su función tiene que ver con el transporte de oxígeno. Bueno, y de dióxido de carbono. El músculo tiene una forma alargada e incluso tiene la capacidad de contraerse y volver a su estado normal. Es como de cierta forma elástico. Y le va a servir para controlar y permitir el movimiento. Por ejemplo, este anillito que hay acá es lo que forma parte de los capilares. Fíjense, un anillito se pone al lado del otro y van formando un tubo, que son básicamente los capilares sanguíneos. La neurona tiene un gran soma, un gran cuerpo, que es donde está el núcleo y donde está la gran mayoría de actividad celular, pero tiene una prolongación que se llama axón, que le permite ir bastante lejos hasta comunicarse con otra neurona. Y por ejemplo aquí tenemos esta célula que es un enterocito, que es una célula del intestino. Fíjense que arriba tiene las microvellosidades que vimos cuando vimos sistema digestivo. Y que obviamente el tener estas microvellosidades arriba le van a permitir tener una mayor superficie de contacto. Así que, claro, nos va a servir para poder absorber mayor contenido del exterior. ¿Sí? Los glóbulos blancos son más bien deformes, pueden entrar y salir de los capilares, no tienen una forma bien definida. Las plaquetas, bueno, las plaquetas ni siquiera son células, son fragmentos de células. Y lo que quiero que entiendan es que normalmente la forma de una célula dice mucho de la función que va a desempeñar. Así que eso, chicos, cuiden sus células. Nos veremos en nuestro horario de chat. Hasta entonces, cuídense mucho, denle click a me gusta, suscríbanse, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.